El Dios de la modernidad para una antropología del dinero. Un ensayo de Carlos Rafael Hernández Vargas, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, División de Estudios Históricos y Humanos, Guadalajara, Jalisco, México. El Dios de la modernidad para una antropología del dinero. Resumen. Este escrito forma parte de una investigación mayor, la cual se inscribe en el encuentro de dos inquietudes. Por un lado, una revisión de los estudios que han tratado de explorar los elementos subjetivos en torno al dinero. Waterford, 1998. Hopenjan, 2002. Celicer, 2011. Y por otro lado, en el de una creciente reflexión sobre la antropología por reconstruir los significados sociales que los sujetos desde sus contextos otorgan a su realidad social. En este sentido, el concepto de modernidad juega un papel teórico fundamental para comprender el hito que supuso la transformación de un mundo cultural organizado en torno a la economía sacrificial al de la economía tecnocientífica del capitalismo y los vasos comunicantes que se mantienen entre ambas. El dinero como naturalidad cultural. El dinero es quizás uno de los elementos más naturales y básicos para estar en nuestra cultura. El dinero es el medio y el fin, la puerta de acceso y la meta a la riqueza social. Históricamente el dinero siempre ha sido uno de los fundamentos de las sociedades capitalistas. Siempre ha jugado un papel protagónico. Con la consolidación del capitalismo en su versión americana, la ética ascética y productivista cede protagonismo a la ética lúdica y consumista, y el dinero ha comenzado a evaporarse en el mundo de la virtualidad. La incertidumbre ha retornado para establecerse en el núcleo de la vida diaria de la mano con la gestión empresarial y la flexibilidad en todo. La ciencia económica ha reducido el tema del dinero a su preocupación operativa, sin preguntarse por la subjetividad humana involucrada en el dinero. La positividad del análisis económico-financiero lo muestra como parte de la naturaleza social, pero la ciencia económica solo recrea el tratamiento social que se da al dinero. Su uso está imbricado con nuestra vida cotidiana, que su significado no suele someterse al escrutinio reflexivo ni a una implicación en nuestra construcción de relaciones, ni en la toma de decisiones, y mucho menos en el impacto que tiene sobre la construcción de nuestra propia subjetividad. Es bueno recordar que el dinero es obra de los hombres y como tal
Es elaborado a partir de contextos socioculturales diversos, pero existen pocos acuerdos con respecto al enfoque de estudio que se da al dinero. Es un tema por demás polémico, que tiene una enorme tradición crítica tras de sí. Para autores clásicos como Simmel, 2003, el dinero supone la posibilidad de liberación de los vínculos sociales establecidos por la tradición, pero al mismo tiempo supone un vaciamiento de las relaciones que se establecen entre los individuos. Polanyi, 2004. Aunque no habla específicamente sobre el dinero en su obra La Gran Transformación, señala al mercado y la mercantilización como una fuerza capaz de esclavizar a los mismos hombres y de destruir su medio cultural. Autores actuales como Hoppenjam, 2002, tratan de aportar tanto elementos críticos como comprensivos. Para este autor, la historia del dinero supone un proceso de racionalización que sometió lo cualitativo a lo cuantitativo. El dinero es abstracción, es potencialidad pura, está vacío de sustancia, es la nada dinero. El proceso de abstracción de dinero ha ido aumentando hasta romper el lazo con la producción social, hasta llegar a su estado actual, su virtualización. Desde el punto de vista histórico, realiza un mapeo del dinero a partir de su diferenciación en tres etapas. Desde un punto de vista histórico, Sánchez, 2005, realiza un mapeo del dinero a partir de su diferenciación en tres etapas. A. Tiene un origen ritual en la religión como sustituto del sacrificio. B. Se convierte en la esperanza de la unidad universal del hombre en la modernidad mercantil capitalista por medio del mito del mercado pacificador. Y C. Se ha autonomizado se ha autonomizado del hombre para convertirse en fin en sí mismo en la sociedad actual. En la primera etapa del dinero, la esfera económica no tiene ninguna autonomía en las sociedades antiguas. Por ello, el dinero no hace con los objetivos de índole de intercambio mercantil, sino como manera de organizar los rituales religiosos, facilitando el intercambio de animales o productos utilizados en los actos sacrificiales, tendentes a la reproducción de la sociedad. La segunda etapa del dinero se caracteriza como medio de canalizar las pasiones humanas, liberadoras del estado de guerra, a una pasión económica orientada racionalmente a obtener las ganancias en el mercado, neutralizando y sublimando la violencia humana en el ordenamiento del mercado, que se levanta como articulador del orden social. Finalmente, según el autor, en la vida social posmoderna,
el dinero recorre el mundo virtual de manera pura, esto es, abstracta, liberada de cualquier referente de creación de riqueza real. El poder del dinero en la globalización supone una victoria sobre la política, a la que ha sometido como mero facilitador de las posibilidades de creación de más dinero. Felicer, 2011, es de los pocos autores que construyen su reflexión sobre las subjetividades sociales en torno al dinero a partir de datos empíricos. La autora parte de las visiones críticas de Marx y Simmel, que, según su argumento, ven al dinero como despersonalizador y homogeneizante de las relaciones sociales. Para ella, mostrar que, lejos de romper los lazos sociales, el dinero es reapropiado por la capacidad activa de los actores para mantener relaciones sociales estrechas a través del dinero. Su análisis, basado en actividades de diferenciación, el dinero puesto en distintos sobres para usos diversificados, por ejemplo, y el mercado del dinero, la personalización o individualización de monedas y billetes para regalarlos o usarlos como accesorios. Entre los años 1880 a 1940, en los Estados Unidos se queda de cualquier manera un tanto corto, pues no logra mostrar el significado que los actores contemporáneos en su estudio tienen respecto del dinero para actuar sobre él bajo las prácticas de diferenciación. La hipótesis que pretende guiar mi investigación en el curso es que el dinero adquirido, la hipótesis que pretende guiar mi investigación en curso es que el dinero ha adquirido una centralidad en la toma de decisiones y construcciones biográficas de los individuos, dado que se ha establecido como el elemento simbólico que les permite tomar tanto las decisiones vitales como las cotidianas. Las personas fijan sus expectativas de éxito y reconocimiento en base a la capacidad de adquirir cosas derivada del dinero. El dinero, lejos de ser una fuerza racionalizadora y secular, está unido a un mundo de creencias, valores y mitos que los sujeta al espacio de las significaciones simbólicas. El dinero es, pues, el Dios de los modernos. Parto de la premisa de que el dinero adquiere diferentes significados en función de los contextos históricos y culturales en los que se crea y circula. Afirmo, por tanto, que el dinero ha adquirido una mayor centralidad en la toma de decisiones y construcciones biográficas de los individuos en la actualidad, dado que se ha establecido como el elemento simbólico que les permite tomar desde las decisiones vitales qué carrera universitaria estudiar, qué empleo buscar, hasta las de vida cotidiana, salir a socializar o no con los amigos. Hay que añadir que la subjetividad de los hombres y mujeres reconstruye la imagen con que es representado socialmente el afán de acumulación de dinero para tratar
de negociar con el contexto cultural representado por las visiones que exponen el poder destructivo del dinero, el de un mundo movido exclusivamente por el afán de lucro, pero al mismo tiempo los objetivos vitales del mundo contemporáneo pasan por fijar las expectativas de éxito y reconocimiento en base a la capacidad de adquirir cosas que el dinero otorga. Economía del sacrificio, la apostasía de la modernidad. Con el objetivo de resituar al dinero en el ordenamiento cultural actual, el concepto de modernidad es esencial. El dinero ha jugado un papel de orden simbólico en la organización y cohesión social a lo largo de una buena parte de la historia humana y no es su excepción en la actualidad. Sin embargo, la manera en que el dinero ordena lo político no es igual a lo largo de la historia. De ahí que el concepto de modernidad permita delimitar las continuidades y las diferencias entre las civilizaciones adscritas al proyecto moderno, en especial con el tema del dinero. Además, el concepto de modernidad desde mi punto de vista y desde los autores revisados Polanyi, Weber, Horkheimer y Adorno, Poiré 2007, permite situar espacial y temporalmente a nuestra cultura occidental científica y secular respecto a otras culturas que no lo son, y esto no con el objetivo de demostrar la superioridad de la civilización occidental, sino por el contrario, demostrar la continuidad de nuestra cultura en sus aspectos rituales, míticos y metafísicos que la supuesta racionalidad ilustrada y la propia opacidad cultural han pretendido relegar al pasado. Los mitos, los ritos y la relación con lo divino en la modernidad capitalista solo son de otro orden y por el contrario, la economía capitalista mantiene los hilos de continuidad con la economía sacrificial, lo que supone una apostasía a la propuesta utópica moderna, fundada en la tradición, en ese lenguaje que coordina nuestros pensamientos y la forma en que observamos e interpretamos la realidad. Chávez Aceves, 2012. Toda cultura es un ordenamiento del caos que implica vivir en la naturaleza. El pensamiento simbólico construye al cosmos por medio del cual las fuerzas de la naturaleza son sometidas al control social para evitar la liquidación humana. Este sometimiento no debe entenderse como un acto físico de fuerza, sino por el contrario, como un acto de violencia simbólica, de traducción al orden mental que posibilita estar en el mundo. Sin embargo, históricamente la relación humana con la naturaleza se ha dado por intermedio de una instancia divina, para posibilitar el ordenamiento del caos, es decir, para desterrar el fantasma de la incertidumbre. Los humanos dispusieron de un pacto magnífico religioso con lo divino a fin de conjurar la amenaza de aniquilamiento siempre presente en la reproducción de la vida. El Dios
o los dioses se comprometían a ordenar el caos, a mandar lluvias o a detenerlas, a calmar el calor o las heladas, a que la vida vegetal reverdeciera, a detener erupciones volcánicas o terremotos, plagas, enfermedades o simplemente a que el sol iniciara un nuevo ciclo y a cambio los humanos nos convertíamos en tributarios de la divinidad, tanto como la naturaleza ha sido tributaria de la sociedad misma. Para pagar este tributo, los hombres se convierten en deudores de los dioses y el culto sacrificial es la manera que históricamente se construyó para pagar esa deuda. Kurt Siski sitúa el origen del dinero en esa relación de hombre con lo divino. El principio de intercambio que se desarrolla con el culto sacrificial estaba pues sustancialmente limitado al principio, a la esfera de lo sacro, donde había que pagar a los dioses vida, cosecha y riquezas precisamente con sacrificios. Uno les era deudor, pero después pasaron los conceptos de las formas sacras a las secularizadas y en general al comercio de intercambio que empezaba a desarrollarse con la modificación de la estructura social. El que la comunidad antigua se haya concebido a sí misma como comunidad sacrificial se echa de ver en los muchos rituales de sacrificio que eran necesarios en las más diversas ocasiones para garantizar la continuidad y la bienaventuranza de la comunidad. Por ejemplo, cuando en Eleusis se sacrificaban lechones para que naciera la siembra, los griegos pensaban que esos sacrificios eran indispensables para la ulterior cosecha. Eran los puercos sagrados del Demeter, sacrificados, los que hacían crecer el trigo, y su sacrificio era, por tanto, la condición necesaria para la alimentación de la comunidad. Garantizaban así la cohesión de la comunidad y su continuidad. En el origen, el sujeto del sacrificio era el hombre o la mujer. Sin embargo, según el mismo filósofo alemán, el sujeto humano fue sustituido por el animal sacrificial. El animal sacrificial representa la ejecución de los miembros de la tribu. Su posterior consumo colectivo completa la imagen del ritual que tiene por trasfondo la consagración al Dios encarnado en el animal, y añade Kurnitsky. Pero así como el Dios sacrificado era originalmente una persona, cada víctima de ese tipo es en el fondo reemplazante de un sacrificio humano. De esta raíz caníbal procede todo ritual sacrificial, trátese de sacrificios de miembros de la tribu, de la muerte ritual de infantes para asegurarse una buena cosecha, como nos ha conservado la tradición de muchos mitos, o de la muerte de individuos ajenos a la tribu con el mismo fin. La relación natural socialmente mediada es siempre la misma. La sociedad necesita un sacrificio
para, al mismo tiempo que se reintegra a la naturaleza, asegurar su dominio sobre ésta. Cuando se sacrificaban los mismos frutos de la naturaleza social, este sacrificio acaba por no bastar y en su lugar se representan los productos como el puerco o el trigo, que deben precisamente su origen al sacrificio humano. El dinero se crea como una forma de sustituir el sacrificio animal. Según el mismo autor, entre griegos, romanos, indos y germanos se sacrificaban bóvidos, por lo que se empleaba la misma palabra para ganado y dinero. La res era lo que se presentaba a los dioses como sacrificio. Kurnitsky, 1978. El sacrificio es una expresión del intercambio primario entre los humanos y la divinidad para posibilitar la vida humana. Por ejemplo, los romanos denominaban al ganado pecus, lo que derivó en el nombre de su dinero, pecunia, y que llega hasta nosotros como pecuniario, perteneciente o relativo al dinero en efectivo, según la Real Academia Española 2012. Como este intercambio primario entre humanos y divinidades tenía un evidente carácter sacro, los primeros en acuñar las monedas fueron los sacerdotes y las primeras casas de moneda, los templos. Las monedas eran elaboradas de oro fluvial o plata, y en estas se grababan figuras de los animales sagrados, representantes de los dioses consagrados en el templo. Además, no solo en la región indoeuropea se organizó la cultura en torno a esta transacción con lo divino y a su subsecuente relación entre dinero y reses. También en África los intercambios se han calculado por medio del ganado. En Occidente, la economía sacrificial recorre un camino que le lleva a la secularización, el intercambio primario al intercambio económico. Justamente el intercambio económico ha de entenderse, concluye Kurnitsky, como secularización del sacrificio. La economía sacrificial recorre un camino que le lleva a la secularización del intercambio primario al intercambio económico. La moneda tiene, pues, en su genealogía el de representar un sacrificio humano ofrendado a los dioses para permitir el orden de la reproducción de la vida, al mismo tiempo el dominio de la naturaleza y el mantenimiento de la cohesión social. Los modernos vivimos en una época desencantada. La secularización de la vida pública fue posible gracias al pensamiento científico, es decir, una nueva relación con la naturaleza y por ende con lo sagrado a través de una técnica empíricamente mensurable y matematizada, en la que el componente metafísico del orden público religioso queda relegado a la esfera individual. Hay que enfatizar además que el salto de la reflexión medieval a la ciencia moderna no es de grado sino de sustancia. Para Poiré,
La disolución del cosmos medieval no ocurrió por la superioridad de una idea más verdadera o más racional, sino que fue la destrucción de un orden sociocultural, la de un mundo de estructura finita, jerárquicamente ordenado, un mundo cualitativamente diferenciado desde el punto de vista ontológico. Esta idea es sustituida por la de un universo abierto, indefinido e incluso infinito, que las mismas leyes universales unifican y gobiernan.